saludamos a Bianco. ¿Cómo le va, Bianco? Buen día. Aquí Elizabeth Pejer, Alejandro Gómez, el equipo de Modo Fonteve, que lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ayer lo escuchábamos al jefe de gobierno de la ciudad, lo escuchábamos al secretario de Transporte de la Nación, diciendo, bueno, la provincia de Buenos Aires no se quiere hacer cargo y por eso van a pagar más los bonaerenses. ¿Son los malos de la película? No, mira, acá malo hay uno solo, que es Milei, que es el gobierno nacional, que acaba de eliminar el subsidio al boleto integrado en la provincia de Buenos Aires, como se había hecho en su momento como el Fondo Compensador del Transporte del Interior a principios de años, y como ha aumentado repetidas veces la tarifa que se paga en la provincia de Buenos Aires, porque había dicho ayer justamente el secretario de Transporte, Mogueta, no sé cómo se pronuncia, dijo que mintió, diciendo que era la provincia la que fijaba la tarifa y que controlaba el sistema. No es así. La provincia recibe una tarifa que establece el gobierno nacional, eso es desde la época de Macri, cuando le traspasó el pago de la totalidad de los subsidios a la provincia de Buenos Aires, y nosotros solo lo que hacemos es pagar la diferencia entre la tarifa que establece el gobierno nacional y el costo total del pasaje que establece el gobierno nacional. Nosotros, repito, la provincia de Buenos Aires lo viene haciendo en un 100% desde el año 2019. O sea que la provincia de Buenos Aires pagaba todos sus subsidios, lo único que subsidiaba en este momento el gobierno nacional era el boleto integrado, y a partir de ahora ha dejado de hacerlo. Mirá qué cosa extraña pasó ayer, y te cuento un poquito la historia. La semana pasada me llama el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires para decirme que era una barbaridad, que le iban a eliminar los subsidios al transporte. Hasta ahora la ciudad autónoma de Buenos Aires paga la mitad de los subsidios, la mitad la pagaba Nación, a diferencia de provincias que pagaba la totalidad de los subsidios. ¡Qué barbaridad! Hagamos una movida conjunta. Yo le explico, mirá, nosotros no tenemos el problema del pago de los subsidios porque siempre los pagamos. A quienes subsidia justamente la Nación es a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Querían hacer una movida conjunta, un reclamo conjunto, etcétera. ¿Y cómo termina la película? Ayer sonrientes, se dan la mano y no había ningún problema con la eliminación de los subsidios en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? La Nación le transfirió 400.000 millones de pesos a la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando solo necesita 7.000. O sea, le transfirió 400.000 millones de pesos la Nación a la ciudad autónoma de Buenos Aires y solo necesita 7.000 por mes para subsidiar la totalidad de su transporte, como lo hacía la provincia de Buenos Aires. O sea que acá los malos claramente no somos nosotros, y el que se perjudica es el bonaerense, que toma 1, 2 o 3 transportes todos los días para ir a laburar. Acá malo hay uno solo, es Milei. ¿Se renovó allí ya desde lo político el pacto Macri-Milei entonces? Parecería que el intendente Jorge Macri, después de una transferencia de 400.000 millones de pesos, se amigó con Milei. Parecería eso. Ayer se los veía muy conscientes, haciendo con los deditos. Sí, pensaban en Macri Mauricio, en realidad. Sí. O en Macri Jorge, no sé. No lo sé, pero no es mi problema tampoco si son amigos, si son conocidos, ¿no? La verdad, mi problema es que hoy los bonaerenses, por responsabilidad, por culpa del gobierno nacional, pagan más caro su segundo boleto y su tercer boleto, y que nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Ya llevamos este año pagados 454.000 millones de pesos en subsidios, y bueno, la provincia no puede afrontar todo lo que deja de hacer el Estado Nacional. Nos pasa con los medicamentos oncológicos, nos pasa con la falta de presupuesto de las universidades y las obras que se hacen en las universidades, que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Nos pasa todo el tiempo, cotidianamente nos pasa que todo lo que abandona el gobierno nacional parecería que tendría que hacer cargo el gobierno provincial, cuando lo que está sucediendo en Argentina desde que llegó Milei es que el gobierno nacional está desertando de absolutamente todas sus responsabilidades. El camino ahora que viene es el judicial. Sí, el día de ayer ya se presentó una demanda ante la Corte, justamente solicitando que se reponga el subsidio al boleto integrado, que es lo que le corresponde hacer al gobierno nacional, en tanto y en cuanto tenía las partidas presupuestarias para hacer eso, en tanto y en cuanto es quien maneja el sistema de la SUBE a través de Nación Servicios. Nosotros no tenemos, si tuviéramos el dinero, si tuviéramos los fondos, no tendríamos ni cómo pagarlo, porque no manejamos el sistema, porque no determinamos la tarifa, porque no determinamos
el costo real del transporte, que es lo que después se tiene que estudiar. Nosotros lo que sí hacemos es, como veníamos haciendo desde 2019, es pagar la totalidad del subsidio al boleto, es decir, la diferencia entre lo que el gobierno nacional establece de tarifa y el costo real de cada viaje. Esto sí lo hacemos. Ahora, no tenemos los recursos para poder hacer otra cosa más. Aquí está Elizabeth Becher y Claudio Mardones también en la mesa. Bianco, le quería consultar sobre volver a consultar por el tema de estos 400.000 millones que el gobierno le transfirió, el gobierno nacional, a la ciudad de Buenos Aires, en concepto de qué se lo transfiere, y se lo consulto porque hay algunos pronunciamientos de algunos gobernadores. Uno de los casos es Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, que denuncia una quita de fondos muy significativa al resto de las provincias para dársela a la ciudad de Buenos Aires, justamente a partir de la firma de este acuerdo marco entre Macri y Milei. Sí, efectivamente es así. Los fondos que se le están transfiriendo, o parte de los fondos que se le están transfiriendo a Ciudad, se le han quitado o se le van a quitar a las provincias, al resto de las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires. Esto es en virtud de la determinación de la Corte Suprema de entregarle un 2,95% de los recursos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que nosotros en su momento también denunciamos. Hay que hacer un poquito de historia también respecto de esta cuestión. Cuando Macri asume como presidente, decide unilateralmente más que duplicar la coparticipación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin ninguna justificación. Después sostienen que era por el traspaso de la policía, pero nunca presentan los números reales de ese traspaso de la policía. En el gobierno de Alberto Fernández se hace un cálculo de cuánto era el costo del traspaso de la policía a la ciudad, y se descuenta de ese aumento unilateral e inexplicable de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después la Corte, en un fallo salomónico, dice, bueno, uno dice que es 1,8, el otro dice que es 1,3, y bueno, pongámoslo en el medio, 2,95, sin también explicar por qué 2,95. O sea que todo es inexplicable. El problema es que empieza a ser todo inexplicable. Lo único que se explica acá es que hoy los bonaerenses, cuando se toman el segundo boleto, no tienen descuento, un 50% más caro, y cuando toman el tercer transporte pagan un 75% más caro por culpa de Milei. Sí, además que afecta también por ahí a sectores más vulnerables. Lo decía el gobernador el otro día cuando hablaba de sobre todo personas que viven en el segundo o tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo con el tema coparticipación, porque como bien contaba usted, este fallo de la Corte en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires acumuló una deuda, no la pagó el gobierno anterior, tampoco este gobierno la había pagado hasta ahora. Es 800.000 millones, esto que estaría dándole ahora Milei a Macri es por lo menos la mitad. ¿Usted cree que se acordó el pago de esta deuda a cambio de que la ciudad se hiciera a cambio de las 31 líneas de colectivos? Y totalmente, sino como se explica que la semana pasada el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me llamaba a mí para hacer un reclamo conjunto a Nación, y a partir de esta transferencia están todos muy contentos. Un canje, digamos. Un canje, efectivamente es un canje. Pero bueno, si nos pagan a nosotros unos 400.000 millones adicionales, nosotros podemos hacer eso y mucho más. Interesante. Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Lo saco un poco de esta tensión con la Nación y también con el gobierno porteño, y quería preguntarle sobre la situación del peronismo a nivel nacional y del futuro de la elección de la presidencia del PJ. 17 de noviembre, la fecha elegida. Bueno, y hay distintas señales que surgen, ¿no? Por una parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en un acto en Villa Gesell, dijo que Cristina Fernández se equivoca y le pidió una autocrítica. Por otra parte, nos encontramos con Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco, diciendo no, este no es el momento para elegir. Primero ordenemos las elecciones del año que viene y después elijamos presidente del partido. Por otro lado, desde Catamarca, Lucía Corpachi dice: acá es muy posible que haya una presidenta del PJ después del 17 de noviembre, y algunos creen que puede ser Cristina Fernández de Kirchner la próxima presidenta del partido. ¿Qué están viendo desde La Plata en ese sentido? ¿Ustedes adhieren al pedido de Ferraresi de pedirle a la expresidenta y vicepresidenta una autocrítica?
Mira, a mí el lunes en la conferencia de prensa que hacemos todas las semanas, el lunes tempranito, me hicieron una pregunta similar. Yo lo que digo que en términos generales, hago una analogía con el fútbol, estamos en un vestuario luego de perder una final. Es decir, estamos procesando la derrota que tuvimos el año pasado. Y eso tiene distintas expresiones y múltiples expresiones, cada una respetable, cada una tiene sus respectivos argumentos, y creo que se va a ordenar en el seno de la discusión política, más allá de la cuestión de la presidencia partidaria. Pero realmente te digo, yo estoy más preocupado por el boleto de los bonaerenses que por la presidencia del Partido Socialista, en términos personales y en términos de lo que dedico todo mi día de gestión, realmente. Y no creo que a la gente le preocupe mucho la presidencia del Partido Socialista. Bianco, ¿cómo cae, digo, que entre administraciones se resuelvan los problemas de esta manera mientras el público, los usuarios terminan pagando estos acuerdos? ¿Cómo no entendí la pregunta? No, ¿cómo cae? Digo, ¿cómo es posible o cómo se puede pensar que algunas cuestiones se resuelvan en una oficina entre funcionarios o autoridades y después el público, los pasajeros, en este caso los bonaerenses, pero podrían ser los cordobeses, termina pagando la situación? No, entiendo el punto. No, acá me parece que la clave de la discusión es lo que está haciendo el gobierno nacional en términos generales, más allá de este nuevo capítulo, que se llama el boleto o la quita de subsidios al boleto integrado. Yo te lo decía para el caso puntual del transporte. A principio de año quitaron todos los subsidios del Fondo Compensador del Transporte del Interior, que esto afecta a todas las provincias y fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires, al interior de la provincia de Buenos Aires, a las ciudades del interior. En la provincia de Buenos Aires nos tuvimos que hacer cargo nosotros, como se tuvo que hacer cargo cada una de las provincias. Después empezaron con un aumento muy fuerte del costo del transporte, del precio del boleto. Ahora ahora se estableció que va a haber un nuevo aumento del 40%. Está en audiencia pública discutiéndose esto, pero la audiencia pública obviamente no determina el costo, solamente se opina al respecto y por lo tanto van a aumentar el costo de transporte nuevamente un 40%. Sí, el que más usan además, el que más se usa. El tren, el más económico, además ahora va a ser también muy caro. Y así sucesivamente con los distintos capítulos, en materia de educación, que nos quitaron el FONIS, en materia de los recursos para seguridad que recibía la provincia a través del Fondo de Fortalecimiento Financiero de la provincia, que se utilizaba entre otras cosas para pagar salarios a la policía de la provincia de Buenos Aires y para comprar equipamiento, pero puedo seguir por cada una de las 1000 obras que están paradas en la provincia de Buenos Aires. Acá el principal problema me parece es que hay un gobierno que vino a hacer el ajuste más grande de la historia, de lo cual se pacta, además, es un ajuste de más de 5 puntos del PBI, nunca visto, y las consecuencias que está haciendo este ajuste. El otro día que son brutales cuando uno los mira en términos absolutos, pero son peores cuando uno las mira en términos relativos. El otro día estaba mirando un dato tremendo, espantoso, escalofriante. Los principales 20 países del mundo, de los países del G20, de los cuales está Argentina, la evolución de la industria, de la producción industrial en cada uno de esos países. En 18 países había aumentado la producción industrial este año, salvo en 2. En Sudáfrica, que había caído 5% de la producción industrial, y en Argentina, que había caído 20%. O sea, el proceso de desindustrialización que estamos sufriendo como consecuencia de los ajustes del gobierno nacional probablemente nunca haya pasado en la historia de ningún país. Y ahí, Bianco, hay una queja que viene del Ministerio de Economía Nacional y de algunos empresarios que tiene que ver con las tasas municipales, diciendo, mira, los supermercados dicen, no podemos bajar mucho los precios, más allá de lo que hace Economía, porque nos están matando con las tasas municipales, algo similar con las estaciones de servicio. ¿Qué está pasando con ese tema? Mira, las tasas municipales deben ser una parte totalmente ínfima del costo operativo de las grandes superficies de venta al público. Una parte ínfima. Sabemos que hay algunos municipios que ante la falta de recursos las han mejorado, hay otros municipios que han mejorado esas tasas recaudatorias, pero al mismo tiempo le bajaron esas tasas a los pequeños almacenes, a los pequeños comercios de cercanía. Bueno, son herramientas que utilizan los municipios ante la asfixia financiera que les propina el gobierno nacional, y son herramientas que además son validadas en los consejos deliberantes. O sea, los municipios tienen la autonomía para tomar esas decisiones en materia de su tasa de seguridad y higiene.
por ejemplo, o en su tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Son herramientas fiscales con las que cuentan los municipios. Que ahora vengan los supermercados a decir que eso es expropiatorio o que eso les afecta los costos, que expliquen cómo aumentaban los precios durante todo este tiempo sin aumento de las tasas municipales, porque realmente es una proporción ínfima de los costos operativos de las grandes superficies. Clarísimo, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estos minutos. A ustedes. Pasó Carlos Bianco aquí por Modo Fontevecchia.